Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia Accesible, el podcast donde esperamos que la discapacidad sea un tema a desarrollar entre todos, que sea con un enfoque participativo, que nos permita también generar conversaciones honestas y transformadoras, ¿ya? Mi nombre es José Luis, soy kinesiólogo, gestor o facilitador, ¿cierto? Para que las personas con discapacidad de nuestra comuna de Mostazal, ¿cierto? Puedan hacer un disfrute y pleno uso de sus derechos, ¿cierto? En el día a día. Junto a mí está Oscar Chávez, presidente de la agrupación Manos Unidas, Inclusión y Progreso Mostazal. Como persona con discapacidad, he vivido en carne propia eh, situaciones de exclusión, al igual que miembros de nuestra agrupación. Y creo que el tema que vamos a tocar hoy es precisamente un tema de suma relevancia que nos va a llevar a darles información y de mejor manera orientarlos para que manejemos estas barreras que se presentan a veces en el camino. Bueno, absolutamente, Oscar. Bueno, hace ya una semana en el episodio anterior, nosotros pudimos compartir a través de ¿cierto? Nuestros canales informativos que queremos hablar de la discapacidad no como un problema médico individual, sino como una cuestión de derechos humanos basada en una convención internacional de las Naciones Unidas, ¿cierto? Hoy profundizaremos eso. Es un tema que nos toca en realidad el corazón. Nosotros no somos el problema es la exclusión. Exclusión que son las barreras que cada uno experimenta en el día a día. Por lo tanto, vamos a desglosar cómo en nuestra sociedad se crean barreras que nos marginan y por qué no reconocer que el primer paso para nosotros es combatirlas, ¿ya? Es una situación muy importante que cada uno de nosotros debe entender que nosotros somos los principales gestores del cambio si es que queremos que las temáticas de discapacidad se aborden de una manera efectiva, que puedan vincularlos, que puedan considerarlos, ¿cierto? Y bueno, también es un mensaje que también vamos a transmitir en todos nuestros episodios, que no se trata de culparnos, ¿ya? A nosotros mismos por no adaptarnos, ¿ok? Sino que hay que señalar que el mundo no está diseñado para incluirnos a todos igual, ¿ya? Piensen en esto. ¿Cuántas veces han oído frases como si no puedes subir tú las escaleras, es tu problema, ¿ya? Bueno, hoy vamos a voltear ese relato, voltear esa narrativa, ¿cierto? Generando reflexiones, ¿ok? Oscar, por favor. Bueno, para mí es este tema un tema que en lo personal me, me ha golpeado en reiteradas ocasiones. También a los miembros de nuestra agrupación en el día a día es un tema difícil, es un tema duro y que da para largo. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el día a día, desde la casa, yo creo que hasta que una persona sale y vuelve a su casa, se encuentra con barreras, siempre. ¿Por qué? Porque la sociedad no está hoy involucrada o no saben al 100% que con pequeños gestos pueden hacer un cambio en la vida de las personas. ¿Por qué? Ejemplo, mi vida personal. Yo hoy a mis 36 años creo que he hecho muchas cosas, muchas, y la verdad es que en el área laboral tuve una experiencia, bueno, nunca me han despedido de un empleo, pero sí me ha tocado, ahora último, el último tiempo, me ha tocado buscar trabajo, enviar un currículum
Me reciben el currículum, bien, ningún problema. Ven mi experiencia laboral en diversas áreas y me dicen, pero es que ya, ok, te vamos a convocar una entrevista para el día de mañana, pero al llamado telefónico, por hablar extraño a veces, mire, ¿sabe qué? Vamos a tener que postergarla. Vamos a tener que cambiar la fecha de la entrevista. O quizá me llaman y cuando llego con mi bastón o me escuchan hablar ya en tema de entrevista, me dicen, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que está sobrevalorado por la experiencia laboral, con dos preguntas. O quizá pasa esto, esto otro, y de repente las discapacidades, bueno, hay personas que es evidente una discapacidad, como también hay personas que sufren de discapacidades invisibles. Entonces, a veces se nos pide o se nos dice no porque tenemos una discapacidad, o se nos dice sí, pero al momento de saber que poseemos una discapacidad, nos piden no ser parte de y terminar el proceso ahí, solo para cumplir con el marco legal que se hizo una modificación de la inclusión del 1% al 2% a las empresas que superen los 100 trabajadores. Correcto. Obligados lo hacen para no pagar una multa. Bueno, es potente esa historia, Oscar, y desde mi perspectiva también es una historia conocida, ya no solamente desde lo que es una experiencia que puedes relatar tú. En nuestro rol, bueno, nosotros mencionamos en el capítulo anterior que somos parte de un equipo de rehabilitación, el cual es un lugar de tránsito para muchas personas con discapacidad en la comuna. Y nos ha tocado también en el tiempo ver que en temas, por ejemplo, como la inclusión laboral, eh, están las barreras, ¿cierto?, de que a veces los trabajos no están adaptados para ciertas discapacidades. Correcto. Vemos la barrera de la infraestructura, vemos la barrera de los accesos, vemos la barrera de la información. Sin embargo, una de las cosas más potentes y más desagradables, porque uno podría decir, esto es lo más barato de cambiar, son las barreras de actitud o las llamadas barreras actitudinales. Por ejemplo, y ahí existe esa discriminación arbitraria, esa discriminación que no tiene sentido. Una persona, a veces por caminar mal, porque puede cursar con una enfermedad que le genere una marcha, una caminata que es tambaleante, la gente a veces, a mí me han relatado y he visto también, que hay gente que cruza al otro extremo de la calle porque pensando que ahí viene un borracho. O también personas en una silla de ruedas, ¿cierto?, hacen parar una locomoción colectiva y aquella no les para justamente para evitar el problema de subir una silla de ruedas o cargar o ayudar a la transferencia, ¿cierto?, de esa persona a un auto. Eh, Como lo dice Oscar, al momento de ver un currículum uno podría estar perfectamente capacitado en múltiples áreas, pero al momento, ¿cierto?, de la entrevista en vivo y en directo, te ven llegando con dificultad y dices, va a ser un desafío para nosotros, vamos a tener que cambiar nuestro entorno, vamos a tener que hacer todo esto y lo ven como un problema, ¿ya? Hay medidas, ¿cierto?, que obviamente son parte de las discusiones que nosotros vamos a abordar en el podcast, que es que Chile tiene un porcentaje de exigencia tanto a instituciones público-privadas de inclusión laboral, el cual en el último periodo, ¿cierto?, en el 2025, se anuncia que va a pasar del 1% al 2%. Son medidas que sin duda se valoran, ¿ya? Se valoran en el sentido de que generan, por así decirlo, una instancia para poder visibilizar que tenemos desafíos en inclusión laboral. Sin embargo, esta acción hacia la inclusión laboral también debería tener características de espontánea. Las personas deberían ser, en su justa medida, ¿cierto?, y reconocidos por sus méritos, como seres que van a competir con otros en igualdad de condiciones, ¿ya? Y si bien hay que celebrar de alguna forma subir esta cuota, también tiene que ir de la mano, ¿cierto?, de
que para los empresarios, como bien lo mencionaba Oscar, más que una obligación, sea un desafío, ¿ya? En otros países, en donde también existen estas cuotas, ¿cierto?, para inclusión laboral, estoy hablando de países del primer mundo, voy a tomar el ejemplo del país de Japón, también existe una cuota, también existe una multa. Y muchas veces cuando uno piensa como empresa, uno dice, mira, pago la multa mejor, antes de generar todas las modificaciones. Sin embargo, en un país con una cultura que ya nos lleva como varios kilómetros, varios metros de ventaja, por así decirlo, las empresas compiten por tener más personas incluidas en sus áreas de trabajo y se hace relación más que una obligación a el honor de tener personas con discapacidad trabajando en un centro, en una empresa, etc. Oscar, es potente lo que tú relatas, pero a la vez también es un desafío que también a nuestros auditores invitarlos también a escribir sus experiencias, porque mientras más experiencias conocemos, mientras más podamos visibilizar las problemáticas que ustedes han evidenciado, así como lo mencionaba Oscar, podemos tener las mejores herramientas para defenderlos. ¿Ok? Correcto, correcto. O sea, yo creo que es un tema en el que hay que profundizar mucho. Es un tema en el que debemos seguir dándole vueltas, seguir avanzando. De verdad que no es... A veces yo me planteo y digo, ¿qué pasa si un día tuviésemos la posibilidad, o qué pasa si yo tuviese la posibilidad hoy de, de hacer, por ejemplo, un mall, pero al revés? ¿No? Construyo un mall, un street center y no le pongo escaleras, pongo rampas para que la gente suba y baja, que sean automáticas también, pero que sean lisas, que cuando llueva la gente tenga que bajar por las rampas también igual, como un estilo de pasarela. Que los teléfonos estén, por ejemplo, un teléfono público que esté a la mitad de la altura y que los mesones de atención estén a una altura donde pueda alcanzar una persona que tenga, que se traslade en silla de ruedas y la otra persona tenga que usar el mismo mesón. Entonces, ¿para qué? Para que la sociedad deba ver qué es lo que se siente y cómo se siente estar en la otra vereda, porque es lo que sienten las personas con discapacidad, porque se habla de inclusión, se habla de una cosa, se habla de otra, pero yo creo que a veces no es necesario hacer un millón de modificaciones, sino que debiese ser universal en su totalidad todo. Entonces, se puede empezar, hay que invertir mucho, se puede avanzar, pero siempre se menciona, se menciona, se menciona, pero no se hace nada. Entonces, si tenemos gente bajando, por ejemplo, por estas rampas que son con cerámicos, les aseguro que van a pasar todos volando un día de lluvia hacia abajo, y es lo que siente la persona que está en silla de ruedas, que no puede subir. Correcto. Por ejemplo, Japón, volviendo a su ejemplo de Japón, cómo usan las palmetas de las calles para orientar a las personas ciegas dónde están las curvas, dónde están los caminos, dónde están las veredas, apartarlos de las calles, y acá las usan hacia cualquier lado, pudiendo hacer el mismo material para ayudar a la gente y que las personas estén orientadas respecto a cuáles son las limitaciones y cubrirlos de algún tipo de accidente adicional. Acá se usa el mismo material, pero se pone en como vino nada más. Entonces, yo creo que debemos seguir eh, potenciando, enseñando, haciendo acotaciones para que las cosas vayan cambiando de a poco. Pero somos una sociedad donde tenemos 200, 300, 400 o 1000 agrupaciones de discapacidad. Podríamos ser una.
que empuje fuerte versus 1000 que estemos empujando de a poco por un mismo objetivo, porque nunca vamos a hacer una hinchada como un equipo popular, que ellos sí son muchos. Claro. Bueno, lo que bien dicho, o sea, de hecho, las cosas que tú manifiestas son justamente reflexiones de experiencias personales. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa con esto también? Es que también entendemos que a veces los proyectos o de hecho, igual hay que reconocer que eso ha mejorado en el tiempo en el país, ¿ya? Tenemos que también ser también reflexivos a las cosas buenas que están ocurriendo, pero en la medida que lo hablemos. Hoy, las acciones arquitectónicas, construir un edificio, construir el ejemplo que dio Oscar de un street center, de un mall, tiene que venir por obligatoriedad con medidas de accesibilidad universal. Nuestro problema, yo creo que durante años fue, ya, hagamos una vereda de aquí al fondo, 300 metros de vereda y se construye. Y claro, ¿por qué no lo hicimos desde un inicio con guías podotáctiles, que son las palmetas para señalización, ¿cierto? Táctil para personas ciegas. Y lo tenemos que ahora hacer como un proyecto que viene sobre eso. ¿Por qué no lo pensamos desde el inicio? De la misma forma también, cuando las viviendas sociales son entregadas en Chile, la vivienda se entrega y nos damos cuenta que en la cotidianeidad, en el día a día de una casa a veces, ¿cierto? Que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos vemos que la puerta no cumple con la longitud muchas veces, que el baño hay que adaptarlo cuando hay una persona que ocupa silla de ruedas, por ejemplo, para que pueda generar un giro. Y claro, viene un subsidio para arreglar el baño. Correcto. Pero ¿por qué no se piensa, y esto es una reflexión que es personal, que quizás la compartimos, ¿cierto?, en las conversaciones que hemos tenido con múltiples personas, ¿por qué no se piensa desde un inicio considerar que tú el día de mañana puedes estar en una condición de discapacidad sin habértelo imaginado o sin haberlo sin preverlo? Y de hecho, muchas veces es así, ¿ya? Que un día, claro, estamos acá, sin ninguna limitación, y ya mañana nos enfrentamos que en nuestro propio domicilio teníamos escalón tras escalón, ¿cierto?, para llegar a nuestra vivienda. Nunca nos preocupamos desde un inicio de generar un acceso universal. De hecho, hablemoslo con un ejemplo un poco más básico. Hay chicos, por ejemplo, de jóvenes entre 20 y 30 años que a veces tienen lesiones deportivas, tienen una inmovilización prolongada de una extremidad inferior y claro, tienen que usar sillas de ruedas, usar bastones y se dan cuenta que en el diario vivir tienen que hacer una rampita en su casa, tienen que construir, tienen que adaptar. Yo creo que la reflexión es que entender que estos procesos son cíclicos y que además también, si tú quieres hacer un espacio, si tú quieres tener tu hogar, también debería ofrecer las condiciones mínimas para que una persona con discapacidad, que puede ser un familiar tuyo, te pueda visitar. Porque sin quererlo, nosotros lo que generamos a través de eso es una discriminación arbitraria, una discriminación silenciosa y a veces no intencionada, ¿cierto? Y que a la larga lo que significa eso es que la persona participa menos. O sea, de hecho, seamos transparentes y también voy a compartir reflexiones personales de usuarios, pacientes, ¿cierto?, de nuestro servicio, que nos dicen, mira, yo de verdad, gracias por la invitación a ese cumpleaños. Gracias, me encanta, te lo agradezco, me gustaría ir. Sin embargo, pensar en todas las barreras que tengo que atravesar para llegar a ese cumpleaños que me encantaría asistir, es lo que me deprime. Es lo que me motiva a decirte que mejor no voy a ir. Y así, silenciosamente, restringimos la participación social.
Un ser humano es un ser participativo. Si nosotros no participamos, nos aislamos, ¿cierto? Nos deterioramos a un punto tal, ¿cierto?, de que podemos incluso hasta dejar de existir. Por lo tanto, también la reflexión que compartía Oscar, como la que les acabo de decir, va en esa línea. Entendamos que cuando nosotros arrancamos un proyecto, arrancamos una idea, ¿cierto?, debemos pensar en todos como un conjunto. La vida es redonda, Correcto. ¿cierto? Sí, sí, yo creo que todos cometemos el error de muchas veces ver, como se dice, la paja en el ojo ajeno. De hecho, nosotros mismos siempre estamos como cuestionando el sistema, pero también hay que reconocer que el sistema ha cambiado. No lo que nos gustaría quizás, pero sí ha cambiado el sistema. Ha mejorado muchas cosas y siempre va a faltar. Nosotros mismos, el ejemplo que usted acaba de dar, yo vivo en una casa de 2 pisos. Entonces, me cuesta caminar en la calle y tengo que subir una escalera como sea. Subir y bajar. Cuando tengo que ir a alguna terapia, cuando tengo que ir a médico o cuando he tenido que partir a urgencias, eh, la escalera se la banca mi familia. Yo no me acuerdo, no sé si me tirarán o cómo me bajan, porque la verdad yo no me doy cuenta. Pero claro, efectivamente, a veces hay que hablar con el ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar, pero también tenemos que partir nosotros. Porque de esta forma tenemos quizá el derecho de decir, o sea, si yo puedo, ellos tienen que poder. Correcto. Entonces no es solo una crítica, no es solo mencionar problemas, también lo podemos solucionar. De hecho, nuestro país, me parece que 8 o 9 veces ha sido destacado y ha ganado de manera continua como el mejor destino turístico del mundo. Me parece que 9 años continuos. Mi pregunta es, nosotros asistimos una vez a un evento hace muy poco de turismo inclusivo. Se puede, el turismo es algo muy potente, es algo de verdad atractivo. Mi pregunta es, ¿por qué no promovemos de mejor manera el turismo ya sea en la región, en el país y hacia afuera? De hecho, la gente prefiere salir del país y se pierde lo que tenemos nosotros. Pero si ya vamos con 9 años reconociendo que el turismo en el mundo está catalogado como el mejor, ¿por qué buscamos fuera? ¿Y por qué no mejor nos preocupamos de trabajar el turismo de manera inclusiva, buscando quizá orientación de empresas más grandes que se dediquen a ello? Yo creo que tenemos tarea en muchos ámbitos, muchas áreas. Si bien es un desafío tener este llamado a trabajar, también hay que reconocer a todas aquellas comunidades, a todos aquellos profesionales, a todos aquellos líderes, ¿cierto?, en cada una de sus áreas que hacen esfuerzos por generar herramientas inclusivas. Oscar mencionaba hace un rato que estuvimos primero en la comuna de San Fernando, luego nos trasladamos a San Vicente, una actividad práctica de turismo inclusivo. Son personas que también generan esfuerzos que muchas veces van más allá de lo que solo la responsabilidad, sino que su compromiso va mucho más allá. Y que silenciosamente también generan un aporte el cual tenemos que mirar y replicar. O sea, aquí lo bueno se copia. ¿Ya? Y los países que lo hacen mejor o las ciudades que lo hacen mejor, obviamente tienen que orientarnos a tener como una hoja de ruta bien definida hacia lo que es como una inclusión efectiva. ¿Ya? Este capítulo ha sido bien profundo, pero hay que conectar algunas acciones de las cuales hemos hablado y tenemos que llevarlo a la práctica. Primero,
Pensemos en cómo identificar y combatir las barreras en nuestra propia vida. Primero reconozcamos las barreras físicas. Tú que estás escuchando, auditor, mira a tu alrededor. Hay aceras, hay rampas, hay veredas en buen estado. Los semáforos tienen señales sonoras quizás para una persona ciega. En nuestra comuna, en Mostazal, hemos mapeado estas deficiencias, ¿ya? Pero lo hemos podido hacer en base a el reporte y a la participación en comunidad de las personas con discapacidad. De otra forma, como lo mencionábamos hace un rato, cuando las personas a veces no tienen discapacidad, invisibilizan estas barreras. ¿Ok? Por otro lado, las barreras actitudinales. Esas son las más útiles. ¿Ok? Como cuando alguien asume que no puedes tomar decisiones por ti mismo. Y eso va directamente relacionado a lo que hablábamos dentro de los artículos de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. La capacidad de tener una vida independiente, de decidir. Muchas veces, sin quererlo, y esto yo lo digo por quizás la experiencia que nos ha tocado vivir muchas veces, a veces la persona con discapacidad está en un segundo plano. A veces la madre habla por el hijo. A veces el hijo habla por el padre, porque el padre está en esta condición de fragilidad, en esta situación que profundiza deficiencias, profundiza que su voz ya no sea escuchada. Por lo tanto, igual es un llamado a la reflexión. Las personas con discapacidad tienen la capacidad de decidir, de tomar propias decisiones. Tiene que ver más que con un hecho más, no es algo por querer hacer mal. Muchas veces un familiar trata de facilitar las cosas a una persona y a veces la invisibiliza de manera inconsciente. Es un derecho humano decidir por ti mismo, decidir cómo vivir, decidir una acción. Por ejemplo, no, hoy quiero comer esto, hoy quiero no sé, que quiero ver el sol, quiero salir a la calle. Démosle la oportunidad a las personas con discapacidad de decidir sobre su vida. Es un derecho humano que está más que comprometido y que cualquier defensoría para personas en situación de discapacidad lo va a abogar, va a luchar por eso. A veces, y nosotros lo hemos visto como nosotros tratamos muchas personas a veces con grandes problemas de salud, que esto a veces ocurre en las familias de una manera inconsciente, ¿ya? Solamente es un llamado a la reflexión. No es, como decimos aquí en Chile, un tirón de orejas, no es estar retándolos, no es estar enjuiciándolos, al contrario, es solamente llevarlos a un punto reflexivo, de que a veces las personas necesitan decidir por ellos mismos. Yo creo exactamente lo mismo. Y para dar un ejemplo, bueno, el que nos dé la oportunidad de tomar decisiones, aunque yo, por ejemplo, ya digo en casa quizá, no quiero comer esto, aunque me tengan que cortar la carne, por ejemplo, tomé la decisión de que quería que me cortaran una parte de la carne nada más, porque no quiero comer más de lo que pedí que me cortaran. Claro, me cortaron la carne, pero la decisión la tomé yo. Entonces, hay pequeños detalles, pequeñas decisiones que se respetan y eso nos da el paso o el pase a tomar decisiones propias y poder avanzar a una vida independiente. El hecho de poder tomar decisiones es un punto más que relevante para que nosotros podamos seguir avanzando, ir superando obstáculos y poder recuperar
eso tan importante que es importante y tan significativo como crecer y recuperar la independencia. Correcto. Exacto, Oscar. Bueno, hemos hablado de manera profunda, de manera reflexiva. Es una invitación a todos a generar justamente estas reflexiones, observar, transmitir, escríbanos, dennos sus comentarios y gracias por escucharnos en este segundo episodio. Y recuerda que no eres tú, es el sistema al cual queremos entre todos mejorar. Saludos. Chao, chao.